Permíteme preguntarte algo que pocos se atreven a decirte con tanta franqueza. ¿Cuánto de tu debilidad actual es realmente culpa de las circunstancias y cuánto es consecuencia de hábitos silenciosos que llevas cargando desde hace años? Hábitos que erosionan tu carácter, desgastan tu fuerza interior y te dejan expuesto emocionalmente, espiritualmente y mentalmente, como si cada día te fuera robada una parte más de tu paz. Y lo más doloroso es que, aun cuando lo notas, aun cuando sientes que algo dentro de ti está cediendo, sigues haciéndolo. Sigues permitiendo que estos hábitos te controlen, te definan y te mantengan en un nivel muy por debajo del potencial que Dios diseñó para tu vida. Proverbios 25-28 lo dice con una claridad que incomoda. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Te das cuenta del peso de esa imagen? No dice una muralla débil ni una puerta desajustada. Dice ciudad derribada, un lugar expuesto, vulnerable, abierto a cualquier ataque. Así se ve un corazón sin dominio propio. Así se ve una mente gobernada por hábitos que parecen pequeños, pero que en realidad son brechas donde el enemigo entra, siembra caos, roba paz y destruye dirección. Quizá hoy te preguntas por qué te sientes agotado, drenado, sin claridad, sin fuerzas para avanzar. Tal vez crees que necesitas descanso, motivación o suerte. Pero, ¿y si la verdadera razón es que has permitido que 4 hábitos específicos, repetidos sin conciencia, hayan debilitado tu espíritu al punto de convertirte en esa ciudad sin muros que describe la Escritura? ¿Y si eliminarlos hoy marcara el inicio de una vida completamente distinta, firme, estable, llena de poder, propósito y dominio propio? Hoy vamos a identificar esos 4 hábitos que te están debilitando más de lo que imaginas. Vamos a desarmarlos uno por uno y enseñarte cómo eliminarlos desde la raíz, no mañana, no cuando puedas, sino hoy. Porque tu fuerza no se recupera con deseos, sino con decisiones. Y hoy es el día en que vuelves a levantar tus murallas internas. Pero antes de avanzar te invito a algo importante. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo enseñanzas que transforman tu vida desde adentro hacia afuera. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Nos encantará saber hasta dónde llega esta palabra. Ahora sí, entremos de lleno. El primer hábito que te hace débil y que casi nadie identifica porque se disfraza de normal, es este: reaccionar por impulso. No me refiero solo a explotar y gritar. Me refiero a ese patrón de responder sin pensar, contestar un mensaje con enojo, hablar cuando estás herido, tomar decisiones cuando estás ansioso, prometer cuando estás emocionado, cortar cuando estás frustrado y luego vivir las consecuencias como si fueran mala suerte. Esto es exactamente lo que Proverbios 25-28 denuncia cuando dice que el hombre sin rienda en su espíritu es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Por qué? Porque una ciudad sin muro no elige qué entra. Entra lo que sea. Entra la amenaza, entra el caos, entra el ladrón, entra el incendio. Y una mente sin dominio propio funciona igual. Entra cualquier emoción y se vuelve gobierno. Entra el enojo y manda. Entra el miedo y decide. Entra la inseguridad y dirige tu voz. Entra la comparación y define tu valor. Y cuando eso pasa, tu espíritu se debilita, porque ya no estás viviendo desde tu identidad, sino desde tu reacción. Y una reacción no es dirección, es reflejo, es respuesta automática. Es un hábito que te convierte en alguien fácil de manipular, fácil de provocar, fácil de desestabilizar. ¿Quieres saber por qué algunas personas parecen fuertes aunque tengan problemas? Porque tienen muro. No porque la vida sea más suave con ellos, sino porque no le entregan el volante de su alma a la primera emoción que aparece. Hay gente que no tiene más fe, tiene más freno, y eso cambia todo. La debilidad espiritual muchas veces no empieza en grandes pecados visibles. Empieza en pequeñas reacciones diarias que tú justificas. Es que yo soy así. Es que me colmaron la paciencia. Es que me faltaron el respeto.
Pero la Biblia no te llama a vivir desde lo que te hacen, sino desde lo que tú gobiernas. Y el dominio propio no es una opción para los que quieren madurar. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios está formando carácter dentro de ti. Porque cuando no hay dominio hay desgaste. Te desgastas discutiendo, te desgastas probando que tienes razón, te desgastas defendiendo tu ego, te desgastas explicando de más, te desgastas reaccionando a todo. Y al final del día, no solo estás cansado, estás debilitado, estás sin muro, estás vulnerable. Y lo peor es que ese hábito se fortalece con repetición. Cada vez que reaccionas, tu mente aprende el camino rápido, lo vuelve automático, lo convierte en tu estilo. Y luego te sorprendes porque no puedes cambiar, pero sí puedes. Lo que no puedes es cambiar sin una estrategia clara. Aquí va lo práctico, sin misterio y sin teatro. Primero, identifica tus gatillos. No digas, yo reacciono porque sí. No, reaccionas por algo. Hay detonantes específicos, ciertas palabras, ciertos tonos, ciertas miradas, cierto tipo de crítica, ciertas comparaciones, cierto tipo de autoridad o incluso el silencio de alguien. Si no identificas tu gatillo, vivirás creyendo que tu problema es el mundo, cuando en realidad es tu falta de rienda interna. Segundo, crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese espacio es el muro, y se construye con una disciplina sencilla. Retrasar la reacción. No respondas inmediatamente. Respira. Cuenta hasta 10 si hace falta. Camina. Toma agua. Ora una frase corta. Señor, pon guardia en mi boca y calma mi mente. No necesitas un sermón para ese momento. Necesitas freno. Tercero, reemplaza la reacción por una decisión. En vez de decir lo primero que sientes, pregunta, ¿qué respuesta honra a Dios y protege mi futuro? Porque tu futuro no se destruye con un gran golpe, se destruye con pequeñas reacciones repetidas. Cuarto, aprende a callar a tiempo. Mucha gente cree que callar es perder. No, callar a tiempo es gobernar. Proverbios está lleno de esta sabiduría. El necio se desahoga, el sabio se gobierna. Y cuando te gobiernas, recuperas fuerza, recuperas autoridad, recuperas paz, recuperas respeto. No porque controlas a otros, sino porque controlas tu espíritu. Ahora, te lo digo como alguien que entiende cómo funciona el alma humana. Si hoy no rompes este hábito, los siguientes 3 hábitos van a tener terreno fértil. Porque una persona impulsiva no solo habla de más, también consume de más, se queja de más, se distrae de más, se deja arrastrar de más. Es una ciudad abierta, pero si hoy empiezas a poner rienda, empiezas a levantar muro. Y cuando se levanta el muro, no desaparecen los problemas, pero cambian las batallas. Ya no peleas por sobrevivir emocionalmente, peleas por crecer espiritualmente. Y esa es la diferencia entre debilidad y dominio. Antes de seguir con el segundo hábito, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa tu mayor gatillo emocional hoy. Por ejemplo, crítica, injusticia, rechazo o impaciencia. ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Eso nos ayuda a orar con dirección y a entender qué está enfrentando nuestra comunidad. Continúa sin ser redundante, y con la cantidad de palabras que te pedí y todas las reglas que te pedí que sigas, sin equivocarte. El segundo hábito que te hace débil es igual de común, pero más peligroso porque parece inofensivo. Alimentar la queja como estilo de vida. No hablo de expresar un dolor real o pedir ayuda. Hablo de la queja crónica, esa costumbre de narrar la vida desde lo que falta, de hablar como si Dios no estuviera, de interpretar todo desde la frustración, de convertir cada conversación en una lista de problemas, de que tu mente se entrene a buscar lo negativo antes que lo verdadero. La queja es una fuga de fuerza. Es como una grieta en el muro. Por ahí se te escapa la energía espiritual, la gratitud, la esperanza, y sin darte cuenta, se te escapa también la autoridad. Y esto conecta con Proverbios 25-28, porque una ciudad sin muro
no solo es vulnerable a ataques externos, también se va desmoronando desde dentro. La queja hace eso, te derriba por dentro. Te acostumbras a hablar como esclavo, incluso cuando Dios ya te abrió el camino. Y lo más serio es que la queja no se queda en palabras, se convierte en mentalidad. Hoy te quejas del tráfico, mañana te quejas de tu trabajo, luego de tu familia, después de tu vida, y al final terminas quejándote de Dios sin decirlo directamente. ¿Cómo lo sé? Porque el corazón siempre habla con el lenguaje que practica, y la persona que practica queja se vuelve espiritualmente reactiva, emocionalmente pesada y mentalmente rígida. Empieza a haber ataques donde hay procesos, empieza a haber abandono donde hay formación, empieza a haber retraso donde hay preparación. Y cada vez que interpretas mal lo que Dios está haciendo, tu fe se debilita. No porque Dios cambie, sino porque tu enfoque se contamina. La Biblia muestra este patrón con Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su mente. Estaban libres por fuera, pero seguían hablando como cautivos por dentro. Se quejaban por agua, se quejaban por comida, se quejaban por el camino, se quejaban por el liderazgo, y esa queja constante produjo algo devastador. Los hizo perder sensibilidad espiritual. Cuando la queja domina, lo bueno se vuelve invisible. 1000 bendiciones pasan por tu lado y tu mente solo registra una molestia. Y eso no es realismo, es entrenamiento mental negativo. Ahora, aquí viene lo fuerte. La queja te hace sentir que estás haciendo algo, pero en realidad solo estás drenándote. Te da una falsa sensación de desahogo, pero te deja vacío. Por eso después de quejarte, rara vez quedas en paz. Quedas más irritado, más frustrado, más ansioso. Porque la queja no resuelve, solo repite. Es un hábito circular. Repites el problema, amplificas el problema, y tu sistema nervioso lo cree como si fuera más grande. Y entonces, tu espíritu se encoge. ¿Cómo lo eliminas hoy? Con un plan simple pero disciplinado. Primero, detecta tu primera frase. Todos tenemos una primera frase automática cuando algo no sale bien. Algunos dicen, siempre me pasa a mí. Otros, nadie me ayuda. Otros, qué vida. Otros, qué mala suerte. Esa primera frase es una puerta. Si la dejas salir, abre un río de queja. Si la interceptas, levantas muro. Así que, desde hoy, cuando aparezca el impulso de quejarte, detente y reemplaza la primera frase por una frase de gobierno. Señor, dame sabiduría para responder bien. No suena espectacular, pero es poderoso. Segundo, convierte la queja en petición concreta. La queja dice, esto está mal, y se queda ahí. La fe dice, Dios, necesito dirección en esto, y avanza. Cada vez que detectes una queja, tradúcela en una oración breve y específica. Si estás cansado, no digas, mi vida es un desastre. Di, Señor, ordena mi mente hoy y muéstrame el siguiente paso. Si te sientes solo, no digas, a nadie le importo. Di, Señor, pon personas correctas en mi camino y enséñame a amar sin miedo. Tercero, practica el filtro de lo que sí. Esto no es positivismo barato, es disciplina espiritual. Pregúntate, ¿qué sí está haciendo Dios aunque yo no lo esté viendo? ¿Qué sí tengo hoy que ayer no tenía? ¿Qué sí aprendí? ¿Qué sí puedo controlar? Porque parte del muro mental es saber enfocar la mente en lo verdadero, no en lo ruidoso. Cuarto, limita el coro de la queja. Si te rodeas de personas que solo se quejan, tu mente lo absorbe como ambiente. No necesitas romper relaciones con violencia, pero sí necesitas poner límites. No entres en conversaciones que solo alimentan frustración, cambia el tema, aporta solución o retírate con respeto. Quinto, agradecimiento estratégico. No es dar gracias por todo de manera mecánica, es recuperar el control de tu enfoque. El agradecimiento es una orden que le das a tu mente. Vas a reconocer la mano de Dios, y eso restaura fuerza. Una persona agradecida no es una persona ingenua, es una persona entrenada, y la persona entrenada es fuerte. Ahora escucha esto,
porque aquí se marca la diferencia. La queja te roba el presente y te vende un futuro oscuro. La fe te devuelve el presente y te abre un futuro con propósito. Y si tú quieres dominio propio real, necesitas muro en tu boca, en tu mente y en tu interpretación diaria de la vida. Porque quien no gobierna su lenguaje, no gobierna su destino. Antes de pasar al tercer hábito, quiero que dejes un comentario corto con esta frase. Hoy cierro la puerta a la queja. Y añade una cosa específica por la que vas a dar gracias esta semana. Eso activa enfoque y nos ayuda a saber qué está construyendo tu muro por dentro. Continúa sin ser redundante, y con la cantidad de palabras que te pedí y todas las reglas que te pedí que sigas, sin equivocarte. El tercer hábito que te hace débil es más silencioso que los anteriores, pero profundamente destructivo. Vivir distraído y sin dirección interna. No hablo solo de usar el teléfono o de perder tiempo ocasionalmente. Hablo de una mente fragmentada, saltando de estímulo en estímulo, reaccionando a todo, pero comprometiéndose con nada. Una vida donde tus pensamientos están en todas partes, menos donde deberían estar. Y este hábito debilita porque una persona distraída es una persona sin muro. No protege su atención, no cuida su enfoque, no guarda su energía. Todo entra, todo pasa, todo lo absorbe. Y al final del día se siente cansada sin haber avanzado. Proverbios 25-28 vuelve a aplicarse con precisión quirúrgica. Una ciudad sin muros no solo es atacada, es ocupada. Y la distracción hace eso con tu mente. La ocupa con ruido, con urgencias falsas, con prioridades ajenas, hasta que tu propósito queda relegado a cuando tenga tiempo. Un tiempo que nunca llega. La distracción no parece pecado, pero es una puerta abierta a la debilidad espiritual porque te roba lo más valioso que tienes, tu atención. Y donde va tu atención, va tu vida. Una mente dispersa no puede sostener disciplina. Una mente dispersa no puede perseverar en oración. Una mente dispersa no puede escuchar con claridad la voz de Dios. No porque Dios no hable, sino porque el ruido es constante. Saltas de preocupación en preocupación, de video en video, de pensamiento en pensamiento, y terminas viviendo agotado, confundido, y con la sensación de que siempre estás corriendo, pero nunca llegando. Ese es el fruto de la distracción crónica. Y aquí viene lo más serio. Una persona distraída es fácil de debilitar emocionalmente, porque cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier cosa te mueve. Hoy te entusiasmas, mañana te desanimas, hoy empiezas algo, mañana lo abandonas. Hoy dices, ahora sí, mañana vuelves al mismo ciclo, y poco a poco tu confianza interna se erosiona. Dejas de confiar en ti mismo, y cuando no confías en tu palabra, tu espíritu se debilita, porque la fuerza espiritual también se construye cumpliendo lo que decides, no solo creyendo cosas bonitas. Ahora, esto no se resuelve con motivación, se resuelve con orden. Y aquí va la estrategia clara para eliminar este hábito hoy. Primero, reduce el ruido de entrada. No puedes fortalecer tu espíritu si alimentas tu mente con estímulos constantes. Decide conscientemente bloques sin pantalla, no como castigo, sino como entrenamiento. Tu mente necesita silencio para recuperar claridad. Incluso Jesús se retiraba a lugares apartados, no porque estuviera cansado de la gente, sino porque protegía su enfoque. Segundo, define una prioridad diaria no negociable. No 10. Una acción alineada con tu propósito y tu fe. Puede ser tiempo en la palabra, puede ser una conversación pendiente, puede ser una tarea clave. Pero cuando cumples una prioridad diaria, tu mente empieza a recuperar confianza y dirección. Tercero, termina lo que empiezas. La distracción se alimenta de proyectos inconclusos. Cada cosa que dejas a medias se convierte en ruido mental. No intentes hacer todo, termina algo. Eso fortalece tu espíritu más de lo que imaginas. Cuarto, aprende a decir no sin culpa. Mucha distracción viene de no poner límites. Dices sí a todo y luego te preguntas por qué estás agotado.
Cada sí innecesario es una fuga de energía. Decir no también es dominio propio. Quinto, entrena tu atención con intención espiritual. Cuando ores, ora sin hacer otra cosa. Cuando escuches, escucha sin mirar el teléfono. Cuando trabajes, trabaja sin multitarea constante. La multitarea no es eficiencia, es fragmentación, y la fragmentación debilita. Ahora escucha esto con claridad. Dios no fortalece mentes desordenadas por accidente. Él fortalece a quienes deciden guardar su atención, porque la atención es el terreno donde crece la fe. Si no cuidas ese terreno, cualquier semilla se ahoga. Por eso muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero me siento débil. No es falta de fe, es exceso de distracción. Han permitido que demasiadas voces hablen al mismo tiempo dentro de su mente. Y cuando muchas voces hablan, ninguna gobierna. El dominio propio comienza cuando eliges a qué voz le das peso, y la voz de Dios rara vez grita, suele susurrar. Si tu vida está llena de ruido, no la escucharás. Pero cuando empiezas a cerrar puertas, a ordenar horarios, a definir prioridades, algo cambia. Tu mente se aquieta, tu espíritu se afirma, tu dirección se aclara. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora sabes hacia dónde caminar. Y una persona con dirección es una persona fuerte. Antes de avanzar al cuarto hábito, haz este ejercicio simple y poderoso. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa la mayor distracción que hoy debilita tu enfoque. Por ejemplo, redes, preocupación, urgencias o miedo. Y añade desde qué ciudad nos escuchas. Hacerlo es el primer paso para empezar a levantar muro en tu mente. El cuarto hábito que te hace débil es quizá el más normalizado de todos, y por eso el más peligroso: postergar las decisiones importantes esperando sentirte listo. Este hábito no grita, no explota, no se nota de inmediato. Simplemente te va apagando, te mantiene en pausa, te hace vivir en un después, en un cuando tenga más tiempo, en un cuando esté mejor, en un cuando Dios me confirme más. Y mientras tanto la vida pasa, las oportunidades se enfrían y tu espíritu se acostumbra a la indecisión. Proverbios 25-28. Vuelve a describirlo con precisión. Una ciudad sin muro no solo es atacada, también es ocupada lentamente. La postergación hace eso contigo. No destruye de golpe, ocupa por desgaste. Te roba fuerza porque cada decisión no tomada se convierte en peso mental. Y el peso mental constante agota el espíritu. Empiezas a vivir cansado sin haber peleado ninguna batalla real. Te sientes débil sin saber exactamente por qué. Y muchas veces la respuesta no es que hiciste algo mal, sino que dejaste de hacer lo que sabías que debías hacer. La postergación es desobediencia disfrazada de prudencia. Te dices que estás esperando el momento correcto, pero en el fondo sabes que estás evitando el costo emocional de decidir, porque decidir implica renunciar, implica incomodar, implica asumir responsabilidad. Y el espíritu débil huye de eso. El espíritu fuerte lo enfrenta. La Biblia está llena de personas que se fortalecieron cuando dejaron de posponer. Abraham salió cuando Dios le dijo, sal, sin mapa. David enfrentó a Goliat cuando otros seguían analizando el riesgo. Pedro bajó de la barca mientras los demás seguían pensando. La fe no se fortalece esperando, se fortalece caminando. Y cada vez que postergas una decisión que ya sabes que Dios te ha mostrado, tu espíritu se entrena para la pasividad. Y la pasividad es una brecha enorme en el muro interior. Porque cuando no decides tú, las circunstancias deciden por ti. Cuando no eliges, la vida te empuja. Y cuando la vida te empuja, pierdes dominio propio. Ahora, seamos claros y adultos. No todas las decisiones son impulsivas, pero muchas ya están maduras y tú las sigues tratando como si no lo estuvieran. Sabes que debes cambiar un hábito, pero lo pospones. Sabes que debes tener una conversación, pero la evitas. Sabes que debes ordenar tu vida espiritual, pero lo dejas para después. Sabes que debes cortar con algo que te debilita, pero te dices una vez más, y cada una vez más debilita tu carácter.
porque el carácter se forma cuando haces lo correcto, aunque no tengas ganas. Aquí va la estrategia concreta para eliminar este hábito hoy. Primero, distingue entre preparación y evasión. Pregúntate con honestidad brutal: ¿estoy realmente preparándome o solo estoy evitando decidir? Si llevas semanas, meses o años pensando lo mismo sin actuar, no es preparación, es evasión. Segundo, reduce la decisión al primer paso. Muchas veces no decides porque ves todo el camino. No tienes que resolver toda la vida hoy. Solo tienes que dar el siguiente paso correcto. La fuerza vuelve cuando avanzas, no cuando planeas eternamente. Tercero, fija un plazo visible. Las decisiones sin fecha se convierten en promesas vacías. Escríbelo. Di: hoy decido que antes de que termine esta semana, haré esto. El plazo le pone muro a la postergación. Cuarto, acepta la incomodidad inicial. Toda decisión correcta incomoda al principio. Si esperas sentirte cómodo para decidir, nunca lo harás. La incomodidad no es señal de error. Muchas veces es señal de crecimiento. Quinto, asume que Dios respalda pasos, no excusas. Dios no bendice la indecisión eterna. Él fortalece al que camina en obediencia imperfecta, pero real. Y aquí está la verdad que cambia la perspectiva. La postergación no te protege del fracaso, te garantiza estancamiento. Y el estancamiento es una forma lenta de debilidad espiritual. Una ciudad que no repara sus muros a tiempo no cae de un día para otro, cae por desgaste. Pero la buena noticia es esta: el muro se empieza a levantar con una sola decisión firme. No necesitas hacerlo todo hoy, pero sí necesitas dejar de aplazar lo que ya sabes. Y cuando decides, algo se activa dentro de ti: claridad, respeto propio, paz interna. No porque todo se resuelva, sino porque recuperas autoridad sobre tu vida. Y eso es fuerza. Antes de avanzar, quiero que hagas algo importante y concreto. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, no una palabra. Hoy dejo de postergar y tomo la decisión que sé que debo tomar. Y añade desde qué ciudad nos estás escuchando. Escribirlo no es simbólico, es un acto de alineación. Es el primer ladrillo del muro que estás levantando. Ahora que hemos identificado los 4 hábitos que te debilitan: reaccionar por impulso, vivir en la queja, caminar distraído y postergar decisiones, es necesario entender algo que une a todos ellos. Ninguno aparece de la noche a la mañana. Todos se forman por repetición. Y de la misma manera que se formaron, también pueden eliminarse. Pero no con fuerza de voluntad aislada, sino con una estructura interna nueva. Porque el verdadero problema nunca fue solo el hábito. Fue la falta de sistema espiritual para sostener dominio propio. Proverbios 25-28 no habla solo de debilidad, habla de ausencia de muro. Y un muro no se levanta con emociones, se levanta con diseño, con constancia y con intención diaria. Aquí es donde muchas personas se frustran, identifican el problema, pero no cambian el patrón. Se dan cuenta de lo que los debilita, pero siguen viviendo igual. Y entonces concluyen que no pueden cambiar, cuando en realidad nunca cambiaron la forma en que se gobiernan. El dominio propio no es un rasgo de personalidad, es una disciplina espiritual. Y como toda disciplina, necesita hábitos nuevos que reemplacen a los antiguos. Porque si solo quitas lo malo y no colocas lo correcto, el vacío se llena solo, y casi siempre se llena con lo mismo de antes. Por eso, eliminar estos hábitos débiles requiere que instales 4 prácticas nuevas, simples pero constantes, no espectaculares, pero transformadoras. La primera práctica es el gobierno diario de la mente. No esperes a estar en crisis para ordenar tus pensamientos. Cada mañana, aunque sea por pocos minutos, decide conscientemente qué tipo de persona vas a ser ese día. No qué vas a sentir, sino cómo vas a responder. Dite a ti mismo con claridad: hoy no reacciono, hoy respondo, hoy no me quejo, hoy observo, hoy no me disperso, hoy priorizo, hoy no postergo, hoy actúo. Esto no es autosugestión vacía, es alineación espiritual. Estás entrenando a tu mente a obedecer, no a dominar.
La segunda práctica es la revisión nocturna honesta. Antes de dormir, revisa tu día sin condenarte. Pregúntate, ¿dónde reaccioné cuando pude elegir? ¿Dónde me quejé en lugar de confiar? ¿Dónde me distraje? ¿Qué decisión evité? Esta revisión no es para castigarte, es para hacerte consciente, porque lo que no se revisa, se repite, y lo que se repite sin conciencia se fortalece. La tercera práctica es el reemplazo intencional. Cada hábito débil necesita un hábito fuerte que lo sustituya. Si tu debilidad es reaccionar, tu reemplazo es pausar. Si tu debilidad es quejarte, tu reemplazo es agradecer con intención. Si tu debilidad es distraerte, tu reemplazo es enfocarte en una prioridad. Si tu debilidad es postergar, tu reemplazo es decidir un paso pequeño pero inmediato. No intentes cambiar todo el carácter de golpe. Cambia la respuesta específica. Ahí es donde se gana la batalla real. La cuarta práctica es la rendición constante a Dios. Y aquí es donde muchos fallan por orgullo espiritual. Quieren dominio propio sin dependencia de Dios. Pero la Biblia es clara. El dominio propio es fruto del espíritu, no del ego. Eso significa que necesitas orar de forma práctica, no solo religiosa. No solo pedir bendiciones, sino pedir gobierno interno. Decirle a Dios, Señor, hoy mi carácter necesita más de ti que mis palabras. Señor, pon freno donde yo no lo pongo. Señor, dame claridad donde mi mente se dispersa. Señor, dame valentía donde yo sigo postergando. Esa oración, repetida con honestidad, empieza a levantar muro. Y cuando el muro se levanta, algo cambia profundamente. Ya no te sientes a merced de tus emociones, empiezas a sentir estabilidad. No perfección, pero estabilidad. No ausencia de lucha, pero control. Y esa estabilidad es fuerza. Ahora, quiero que entiendas esto con claridad adulta. Eliminar hábitos que te hacen débil no te convierte en alguien frío, rígido o insensible. Te convierte en alguien gobernado. Y una persona gobernada por principios, no por impulsos, se vuelve confiable, firme, respetada y espiritualmente sólida. La Biblia no glorifica a la persona intensa, glorifica a la persona firme. No al que reacciona más fuerte, sino al que se mantiene en pie cuando otros se derrumban. Y eso no sucede por accidente. Sucede porque alguien decidió levantar muros internos cuando nadie lo veía. Sucede porque alguien entendió que su vida no podía seguir siendo una ciudad abierta. Y aquí está la promesa implícita en Proverbios 25-28. Si la falta de dominio propio te hace débil, entonces el dominio propio restaurado te vuelve fuerte. No solo emocionalmente, sino espiritualmente. Te devuelve claridad, te devuelve paz, te devuelve dirección y te devuelve autoridad sobre tu propia vida. Antes de continuar, quiero que hagas algo clave y concreto. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, con intención y convicción. Hoy empiezo a levantar muros en mi vida y decido vivir con dominio propio. Y añade, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Ese acto no es decorativo, es una declaración. Y toda transformación real comienza con una declaración consciente. Llegados a este punto, es importante confrontar una idea que suele sabotear el proceso de transformación. Creer que la debilidad es parte inevitable de la personalidad. Muchas personas dicen yo soy así, cuando en realidad deberían decir yo me entrené así. Porque nadie nace reaccionando sin control, quejándose por reflejo, viviendo distraído o postergando todo. Eso se aprende. Y todo lo que se aprende puede desaprenderse. El problema es que desaprender incomoda, requiere humildad, constancia y verdad. Y por eso muchos prefieren espiritualizar su debilidad en lugar de asumir responsabilidad sobre ella. Pero la Biblia no te llama a justificarte, te llama a fortalecerte. Proverbios 25-28 no describe al hombre sin dominio como alguien malo, sino como alguien sin protección. No lo condena, lo advierte, porque Dios no quiere avergonzarte por tu debilidad. Quiere que entiendas el riesgo de vivir sin muros internos. Una persona sin dominio propio vive expuesta emocionalmente, espiritualmente y relacionalmente.
Hoy se siente fuerte, mañana derrumbada. Hoy convencida, mañana confundida. Hoy decidida, mañana paralizada. Y ese vaivén no es prueba de sensibilidad, es señal de falta de gobierno interno. El dominio propio no elimina las emociones, las ordena. No apaga la pasión, la canaliza. No mata el carácter, lo afila. Y cuando eso sucede, tu vida deja de ser reactiva y empieza a ser intencional. Ahora bien, ¿cómo se sostiene el cambio cuando la emoción inicial se va? Porque aquí es donde muchos fallan. Se motivan un día, deciden cambiar, escriben una frase, sienten claridad y luego vuelven a lo mismo. No porque sean hipócritas, sino porque no establecieron anclas. El dominio propio necesita anclas visibles. La primera ancla es el entorno. No puedes fortalecer tu espíritu si sigues alimentando los mismos estímulos que lo debilitan. No se trata de aislarte del mundo, sino de filtrar. Pregúntate con honestidad, ¿qué conversaciones refuerzan mi queja? ¿Qué contenidos alimentan mi distracción? ¿Qué hábitos diarios me roban enfoque? ¿Qué personas me empujan a reaccionar? Identificar esto no es juzgar a nadie, es protegerte. Y protegerte es sabio. La segunda ancla es la repetición consciente. El dominio propio no se instala por una gran decisión, sino por pequeñas decisiones repetidas. Hoy vuelves a pausar antes de responder. Mañana vuelves a agradecer en lugar de quejarte. Pasado mañana vuelves a enfocarte en una sola prioridad. Y así, día tras día, tu mente aprende un camino nuevo. Al principio se siente forzado, luego se vuelve natural y finalmente se convierte en identidad. La tercera ancla es la verdad bíblica aplicada, no solo citada. No basta con saber versículos, necesitas usarlos como herramienta. Cuando sientas impulso, recuerda, Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando te disperses, recuerda, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando quieras postergar, recuerda, hoy es el día. La palabra no fue dada para decorar discursos, fue dada para gobernar decisiones. Y cuando la usas así, fortalece. La cuarta ancla es la rendición diaria. Esto es clave y profundamente espiritual. El dominio propio no es independencia de Dios, es dependencia madura. Cada día necesitas decirle a Dios, gobierna lo que yo no controlo, porque el orgullo espiritual dice, yo puedo solo, pero la madurez dice, yo sé dónde soy vulnerable. Y cuando reconoces tu vulnerabilidad delante de Dios, Él se convierte en tu fortaleza. Ahora, escúchame con atención. La fortaleza espiritual no se mide por cuántas cosas aguantas, sino por cuántas cosas decides correctamente. Hay personas que soportan mucho, pero nunca cambian. Y hay personas que deciden una cosa correcta y su vida da un giro completo. Dios no te llama a resistir eternamente, te llama a gobernar sabiamente. Y gobernar comienza contigo mismo. Por eso Proverbios dice que el dominio propio es como un muro, porque un muro no elimina las batallas, pero decide dónde se libran. Y cuando tú decides dónde pelear, dejas de perder guerras innecesarias. Empiezas a conservar energía, empiezas a vivir con claridad, empiezas a caminar con paz. Y esa paz no es pasividad, es estabilidad interna. Ahora quiero que hagas algo concreto y consciente, no simbólico. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, con intención real. Decido entrenar mi carácter cada día y no volver a vivir sin dominio propio. Y añade, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Esa frase es una ancla, y las anclas no se sienten emocionantes, pero evitan que la tormenta te arrastre. A esta altura ya puedes ver algo con claridad. La debilidad no aparece porque Dios se haya alejado. Aparece cuando tú dejas de gobernarte. Y esto es crucial entenderlo, porque muchas personas oran pidiendo fuerza mientras siguen viviendo sin estructura interna. Piden paz pero no ponen límites. Piden claridad pero no ordenan su atención. Piden dominio propio pero no cambian sus hábitos diarios. Y Dios no responde fortaleciendo el desorden. Responde cuando ve disposición a levantar muros.
El dominio propio no es un milagro instantáneo, es una cooperación diaria entre tu decisión y la gracia de Dios. Por eso, el siguiente nivel de fortalecimiento no tiene que ver con identificar más errores, sino con consolidar una identidad nueva. Porque si sigues viéndote como alguien débil que intenta cambiar, tarde o temprano volverás a actuar desde esa identidad. Pero si empiezas a verte como alguien que aprende a gobernarse, tu conducta comienza a alinearse. La Biblia no transforma solo por información, transforma por revelación aplicada. Y la revelación aquí es esta: no eres esclavo de tus impulsos, no eres rehén de tus emociones, no estás condenado a repetir patrones. Tienes autoridad espiritual para gobernar tu espíritu, pero esa autoridad se ejerce, no se admira. Ahora bien, consolidar esta identidad requiere algo que muchos evitan: coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. La incoherencia interna es una fuente silenciosa de debilidad. Cuando dices que quieres cambiar pero actúas igual, cuando oras pidiendo dominio, pero sigues alimentando lo que te descontrola, cuando declaras fe, pero vives reaccionando como si todo dependiera de ti, esa fractura interna cansa, agota, debilita. Por eso, una vida fuerte necesita coherencia básica, no perfección. Necesita que tus decisiones pequeñas confirmen lo que dices creer. Por ejemplo, si dices que quieres dominio propio, tu agenda debe reflejarlo, tu forma de hablar debe reflejarlo, tu manera de responder bajo presión debe ir cambiando, aunque sea lentamente. El cambio real no es instantáneo, pero sí visible, y cuando no hay ningún cambio visible, no hay transformación, solo intención. Ahora, aquí entra un principio que marca la diferencia entre quienes se fortalecen y quienes vuelven a caer: la responsabilidad consciente. Nadie puede gobernar tu espíritu por ti. Puedes recibir consejos, escuchar mensajes, leer la Biblia, orar. Pero si no asumes responsabilidad diaria, nada se sostiene. Responsabilidad no es culpa, es propiedad. Es decir, esto es mío y yo me hago cargo. Cuando te haces cargo de tu carácter, recuperas poder. Cuando culpas a otros, lo pierdes. Y esto se aplica especialmente en momentos de presión. La presión no crea lo que hay dentro de ti, lo revela. Si bajo presión reaccionas, es porque ese hábito estaba ahí. Si te quejas, es porque lo entrenaste. Si te dispersas, es porque lo permitiste. Pero la buena noticia es esta: si bajo presión empiezas a responder mejor, aunque sea un poco, significa que el muro ya se está levantando. No subestimes los pequeños cambios. El enemigo quiere que creas que no es suficiente, porque así abandonas. Dios, en cambio, celebra cada paso firme, porque Él trabaja con procesos, no con impulsos. Y aquí viene una verdad que necesitas escuchar con madurez. Habrá días en los que falles, días en los que reacciones, días en los que te disperses, días en los que postergues. Eso no te convierte en débil otra vez, te convierte en humano en proceso. La debilidad real no es fallar, es rendirse. Es decir, así soy y dejar de pelear. Pero si fallas y vuelves a levantarte con conciencia, sigues fortaleciendo tu espíritu. Porque cada vez que eliges corregirte en lugar de justificarte, tu carácter se afila. Y eso, con el tiempo, produce una firmeza que otros notan. Empiezan a verte distinto, no más perfecto, sino más estable, no más intenso, sino más confiable, no más reactivo, sino más centrado. Y esa estabilidad es una forma poderosa de testimonio, porque en un mundo desbordado, una persona con dominio propio impacta sin levantar la voz. Ahora, antes de avanzar, quiero que hagas algo importante y deliberado. No como rutina, sino como afirmación consciente. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, con intención real. Decido vivir desde la coherencia y gobernar mis reacciones cada día. Y añade desde qué ciudad nos estás escuchando. Esa frase refuerza identidad. Y cuando la identidad se refuerza, el hábito se sostiene. Ahora entramos en una zona todavía más profunda, porque hasta aquí hemos hablado de hábitos visibles, decisiones conscientes y dominio sobre reacciones evidentes.
Pero existe una debilidad más silenciosa, más peligrosa y mucho más común: la falta de gobierno interno cuando nadie está mirando. Aquí es donde muchos aparentan fortaleza, pero viven agotados por dentro. Controlan su imagen, pero no su mente. Mantienen disciplina externa, pero no orden interior. Y esa división termina pasando factura. El dominio propio verdadero no se demuestra solo en público, se consolida en lo secreto. Por eso Proverbios 25-28 no habla de ataques externos, habla de una ciudad sin muros. No dice una ciudad con enemigos, dice una ciudad derribada. Es decir, el problema no es lo que viene de fuera, es lo que no se construyó dentro. Y cuando no hay muros internos, cualquier pensamiento entra, cualquier emoción gobierna, cualquier impulso decide. Aquí es donde necesitas aprender a vigilar tu mente con la misma seriedad con la que vigilas tus acciones. Porque muchas personas no caen por lo que hacen, caen por lo que permiten pensar sin filtrar. Pensamientos repetidos crean emociones, emociones repetidas crean hábitos, hábitos repetidos crean carácter. Por eso la debilidad casi nunca comienza con una gran decisión equivocada. Comienza con pequeñas concesiones mentales no corregidas. Pensar no importa, pensar solo esta vez, pensar no es para tanto. Cada una de esas frases va quitando ladrillos a tus muros internos, y cuando te das cuenta, ya estás reaccionando de formas que juraste no volver a repetir. Ahora bien, gobernar la mente no significa reprimir pensamientos, significa discernirlos. No todo pensamiento que llega merece quedarse. No todo impulso necesita respuesta. No toda emoción requiere acción inmediata. La persona fuerte no es la que no siente, es la que decide qué hacer con lo que siente. Y eso se entrena. Se entrena aprendiendo a pausar. La pausa es una herramienta espiritual subestimada. Pausar antes de responder. Pausar antes de hablar. Pausar antes de decidir. En esa pausa recuperas autoridad. Sin pausa, reaccionas. Y reaccionar es ceder gobierno. Por eso Jesús nunca actuaba desde la urgencia ajena. La urgencia es una estrategia para quitarte dominio. Todo lo urgente parece importante, pero no todo lo importante es urgente. Si vives reaccionando a urgencias, vives siendo gobernado. Si aprendes a discernir, empiezas a gobernar. Y esto aplica especialmente en conversaciones difíciles, conflictos emocionales y decisiones cotidianas. La debilidad se manifiesta cuando necesitas reaccionar para aliviar tensión interna. La fortaleza se manifiesta cuando puedes sostener incomodidad sin perder control. Ese nivel de madurez no se logra de un día para otro, pero se construye conscientemente. Cada vez que eliges callar cuando antes explotabas, fortaleces tu espíritu. Cada vez que eliges pensar antes de hablar, levantas un muro. Cada vez que eliges retirarte para orar en lugar de discutir, refuerzas tu dominio. Y aquí hay algo que debes aceptar con honestidad. Al principio se siente incómodo. Gobernarte duele más que reaccionar. Reaccionar descarga, gobernarte construye. Pero lo que construye siempre cuesta más que lo que descarga. Por eso muchos prefieren explotar y luego arrepentirse, en lugar de sostener silencio y crecer. Pero el crecimiento real siempre exige incomodidad temporal. Ahora escucha esto con atención. No estás llamado a eliminar emociones, estás llamado a someterlas. Las emociones no son enemigas, son indicadores. El problema no es sentir enojo, el problema es obedecerlo. No es sentir miedo, es dejar que dirija tus decisiones. No es sentir tristeza, es permitir que se convierta en identidad. Cuando aprendes a observar tus emociones sin dejar que gobiernen, empiezas a caminar en dominio propio real. Y ese dominio produce algo que muchos anhelan y pocos alcanzan: estabilidad. La estabilidad espiritual no es ausencia de problemas, es constancia interna. Es saber quién eres aun cuando todo alrededor se mueve. Es responder igual en calma que en presión. Es mantener principios cuando sería más fácil abandonarlos. Y esa estabilidad te vuelve confiable, primero para Dios y luego para otros.
Dios confía más responsabilidades a quien se gobierna, no a quien reacciona. Por eso el fortalecimiento no es solo para tu bienestar, es preparación. Ahora, antes de avanzar a la siguiente parte, quiero que hagas algo clave para sellar esta enseñanza en tu interior. No como formalidad, sino como decisión consciente. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, sin abreviarla. Hoy decido gobernar mi mente y no reaccionar desde mis impulsos. Y añade, ¿desde qué país o ciudad estás escuchando este mensaje? Esa declaración escrita refuerza tu compromiso interno y te posiciona activamente en este proceso de fortalecimiento. Ahora llegamos a un punto decisivo, porque después de entender cómo se debilita una persona por dentro y cómo se gobierna la mente, necesitamos hablar de algo que muchos evitan: la incoherencia entre lo que sabes y lo que practicas. Este es uno de los hábitos que más debilitan a una persona sin que lo note, porque no se manifiesta como un pecado evidente, sino como una desconexión interna. Sabes lo correcto, lo entiendes, incluso lo enseñas o lo aconsejas a otros, pero no lo aplicas de forma consistente en tu propia vida. Esa brecha entre conocimiento y obediencia es una grieta espiritual profunda. Proverbios 25-28. Vuelve a ser claro. Una ciudad sin muros no cae de golpe, se va debilitando hasta que cualquier cosa la invade. Así funciona la incoherencia. No te destruye de inmediato, te desgasta lentamente. Empiezas a perder autoridad interior. Te cuesta sostener decisiones. Tu palabra pierde peso ante ti mismo, y cuando llega una prueba fuerte, no tienes estructura para resistir. Por eso hay personas que saben mucho de Dios, pero reaccionan como si no supieran nada cuando la presión aparece. No es falta de información, es falta de alineación. El dominio propio no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto obedeces cuando nadie te obliga. Cada vez que sabes lo que debes hacer y decides no hacerlo, entrenas a tu espíritu en la debilidad. Cada vez que pospones una corrección que sabes necesaria, bajas un muro. Cada vez que justificas lo que sabes que no está bien, abres una puerta. Y esto no se trata de perfección, se trata de coherencia progresiva. Dios no espera que seas impecable, espera que seas honesto y obediente en crecimiento. La debilidad aparece cuando empiezas a negociar con tu conciencia. Al principio es sutil, después lo hago. No es tan grave. Dios entiende. Pero con el tiempo, esa negociación constante crea un hábito interno de autoengaño. Y el autoengaño es una de las formas más peligrosas de debilidad espiritual, porque te hace sentir bien mientras te debilitas. La persona fuerte se confronta a sí misma antes de que la vida lo haga. La persona débil espera que la situación explote para reaccionar. Aquí es donde entra el verdadero dominio propio. Hacer lo correcto aunque no tengas ganas, aunque nadie te vea, aunque no haya aplausos. Eso construye carácter. Y el carácter es el muro más fuerte que una persona puede levantar. El carácter no se improvisa en crisis. Se forma en decisiones pequeñas repetidas. Decisiones como cumplir tu palabra cuando sería más fácil romperla. Decisiones como mantener disciplina cuando nadie te supervisa. Decisiones como decir no cuando todo dentro de ti quiere decir sí. Ese tipo de decisiones parecen pequeñas, pero fortalecen tu espíritu de manera profunda. Ahora, presta atención a esto. Cada vez que eliges obedecer lo que sabes, aunque sea incómodo, algo se alinea dentro de ti. Tu mente, tus emociones y tu voluntad empiezan a trabajar juntas, no en conflicto. Esa alineación produce paz interior, no una paz emocional pasajera, sino una paz sólida que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian. Por eso hay personas que, aun en medio de problemas, se sienten firmes y otras que, aun cuando todo parece estar bien, viven inquietas. La diferencia no está en las circunstancias, está en la coherencia interna. Y esa coherencia se construye cuando decides cerrar la brecha entre lo que sabes y lo que haces. Ahora bien, esto requiere valentía, porque implica renunciar a excusas, implica dejar de culpar a otros, implica asumir responsabilidad personal.
Pero esa responsabilidad no te aplasta, te fortalece. Cuando dejas de justificarte, empiezas a gobernarte. Cuando dejas de explicarte, empiezas a transformarte. Y aquí hay una verdad que debes aceptar. Nadie puede construir esos muros por ti. Puedes escuchar mensajes, leer textos, recibir consejos, pero la decisión diaria de obedecer lo que sabes es personal. Y esa decisión sostenida en el tiempo te convierte en una persona sólida, confiable y espiritualmente fuerte. Antes de avanzar, quiero que hagas un ejercicio consciente que marque este punto del proceso. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, sin cambiarla. Hoy decido vivir en coherencia y obedecer lo que ya sé que debo hacer. Escríbela como una declaración personal, no como un ritual, porque esa decisión es uno de los muros más importantes que puedes empezar a reconstruir hoy. Ahora vamos a hablar del cuarto hábito que debilita profundamente a una persona y que casi nadie identifica a tiempo: vivir reaccionando en lugar de gobernarse. Este hábito no siempre se nota como un fallo evidente, pero es una de las señales más claras de falta de dominio propio. La persona reactiva no decide, responde. No elige, reacciona. No gobierna su interior, lo deja a merced de lo que ocurre afuera. Y cuando vives así, tu paz depende del comportamiento de otros, tu ánimo depende de las circunstancias y tu estabilidad depende de factores que no controlas. Eso, bíblicamente, es una ciudad sin muros. Proverbios 25-28. No habla de ataques externos como el problema principal, sino de la ausencia de riendas internas. El problema no es lo que viene contra ti, es que no hay control dentro de ti. La reacción constante desgasta, porque te mantiene en estado de alerta permanente. Te cansas más, te frustras más, te arrepientes más de lo que dices y haces. Y con el tiempo, esa forma de vivir te debilita emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Reaccionar parece natural, pero no es saludable. La reacción nace del impulso, no del discernimiento. Y el impulso no construye, solo responde. Cuando alguien te provoca y reaccionas, le entregas el control. Cuando una situación te descoloca y pierdes la calma, la situación gobierna. Cuando una emoción decide por ti, tu voluntad se apaga. El dominio propio comienza cuando aprendes a crear espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese espacio es donde vive la sabiduría. Ese espacio es donde decides si reaccionas como siempre o respondes como alguien que se gobierna. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no reaccionaron, sino que respondieron con dominio. Jesús, frente a la acusación injusta, no reaccionó con impulsividad, eligió el silencio estratégico. David, frente a la provocación, no reaccionó de inmediato, consultó a Dios. Pablo, frente a la persecución, no respondió con amargura, respondió con propósito. Ninguno de ellos era débil, al contrario, su fuerza estaba en el control interno. Ahora bien, eliminar este hábito requiere entrenamiento consciente. No se trata de reprimir emociones, sino de gobernarlas. Sentir no es el problema, perder el control sí lo es. La persona fuerte siente, pero no se deja arrastrar. Observa lo que pasa dentro de sí antes de actuar. Pregunta antes de responder. Piensa antes de hablar. Ora antes de decidir. Esa pausa consciente es un acto de dominio propio, y al principio cuesta porque estás acostumbrado a reaccionar rápido, pero cada vez que eliges no reaccionar y responder con intención, fortaleces un músculo interno. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. Ya no explotas, no porque no sientas, sino porque te gobiernas. Ya no dices lo primero que se te viene a la mente, porque aprendiste que no todo pensamiento merece ser expresado. Ya no decides en caliente, porque sabes que las decisiones impulsivas casi siempre generan consecuencias que después lamentas. Aquí hay algo importante que debes entender. El dominio propio no te quita poder, te lo devuelve. Cuando reaccionas, entregas poder. Cuando respondes con dominio, recuperas autoridad. Empiezas a vivir desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro.
Y esa es una señal clara de madurez espiritual. La persona madura no es la que nunca se equivoca, es la que se gobierna incluso cuando se equivoca. Ahora escucha esto con atención. No puedes eliminar este hábito solo con fuerza de voluntad momentánea. Necesitas establecer una nueva forma de vivir. Eso implica decidir que no todo merece tu reacción, que no toda provocación necesita respuesta, que no toda emoción tiene que dirigir tus acciones. Esa decisión sostenida día tras día levanta muros internos sólidos, y esos muros no te aíslan, te protegen, te permiten amar sin perderte, servir sin desgastarte, hablar sin herir, callar sin resentirte. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy concreto y consciente. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, como una decisión personal. Hoy elijo responder con dominio y no reaccionar desde el impulso. Escríbela ahora, porque al escribirla estás afirmando que ya no vivirás gobernado por lo externo, sino dirigido desde adentro. Llegamos ahora a una verdad que conecta y sella todo lo que hemos venido construyendo, porque de nada sirve identificar los hábitos que te debilitan si no entiendes cómo se reemplazan de forma permanente. Aquí es donde muchos fallan. Detectan el problema, se sienten confrontados, incluso se motivan por un momento, pero no establecen un nuevo patrón que sostenga el cambio. Y sin un nuevo patrón, el viejo hábito siempre regresa. La Biblia nunca propone solo dejar algo, siempre propone revestirse de algo nuevo. Por eso el dominio propio no se mantiene con prohibiciones, sino con estructuras internas claras. Proverbios 25-28 no solo expone la debilidad del hombre sin control, implícitamente nos invita a reconstruir los muros que han sido derribados. Y esos muros no se levantan con emociones, se levantan con decisiones repetidas. Aquí entra un principio clave. Todo hábito que te debilita debe ser reemplazado por una práctica que te fortalezca, no solo eliminado. Cuando solo quitas, dejas vacío. Y el vacío siempre se llena, tarde o temprano. Por eso hay personas que logran cambiar por un tiempo y luego retroceden con más fuerza. Quitaron un hábito, pero no instalaron otro. El dominio propio se fortalece cuando estableces rutinas espirituales simples, sostenibles y constantes. No grandes promesas, sino pequeñas decisiones diarias. Decisiones como comenzar el día con dirección y no con distracción. Decisiones como ordenar tus pensamientos antes de ordenar tus tareas. Decisiones como revisar tu interior antes de reaccionar al exterior. Estas prácticas parecen pequeñas, pero son muros silenciosos que se levantan día tras día. Y aquí hay algo que debes entender con claridad. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe para ser fuerte, necesitas cambiar la forma en que te gobiernas. Una persona con dominio propio puede atravesar temporadas difíciles sin perder su centro. Una persona sin dominio propio puede perderse incluso en temporadas favorables. La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo respondes desde dentro. Por eso el verdadero fortalecimiento comienza cuando decides asumir responsabilidad sobre tu mundo interno. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede gobernar tu mente, tus palabras, tus reacciones y tus decisiones mejor que tú mismo bajo la guía de Dios. Cuando asumes esa responsabilidad, dejas de sentirte víctima de tus hábitos y te conviertes en arquitecto de tu carácter. Y aquí hay una verdad que libera. Dios no te pide fuerza para cambiar, te da dirección para entrenarla. Él no espera que seas fuerte de un día para otro, espera que seas constante. La constancia vence a la motivación. La constancia construye lo que la emoción no puede sostener. Cada día que eliges responder con dominio, aunque sea incómodo, estás colocando un ladrillo más en tu muralla interior. Cada día que eliges coherencia, pausa y obediencia, estás cerrando brechas que antes te debilitaban. Con el tiempo, empiezas a notar algo distinto. Ya no te desbordas con facilidad, ya no te gobiernan las emociones, ya no te arrastra el impulso. No porque seas frío, sino porque eres firme. No porque no sientas, sino porque te gobiernas. Eso es verdadera fortaleza bíblica.
No dureza, no rigidez, sino dominio con mansedumbre. Y cuando una persona alcanza ese punto, su vida empieza a ordenarse de manera natural. Las relaciones se vuelven más sanas, las decisiones más claras, la paz más estable, la fe más práctica. Porque el dominio propio no es solo un fruto espiritual, es una base para vivir bien. Ahora quiero que entiendas algo más. Este proceso no termina aquí. No es un mensaje que escuchas y ya. Es una forma de vivir que eliges sostener. Y esa elección se renueva cada día. Por eso es importante que hagas una declaración consciente que marque este punto como un compromiso real y no solo como información recibida. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase completa, con intención y claridad. Hoy empiezo a reconstruir mis muros con dominio propio y decisiones firmes. Escríbela ahora, porque al hacerlo, estás afirmando que ya no aceptarás vivir debilitado por hábitos inconscientes, sino fortalecido por decisiones conscientes. Antes de cerrar este mensaje, quiero que tomes un momento para mirar todo lo que has comprendido hoy. No has recibido solo información, has recibido claridad. Has identificado hábitos que debilitaban tu vida. Has entendido por qué lo hacían y, sobre todo, has descubierto cómo empezar a eliminarlos con dominio propio, intención y dirección espiritual. Eso ya es un cambio real, porque la transformación no comienza cuando todo se resuelve. Comienza cuando despiertas conciencia y decides gobernarte desde dentro. Hoy no termina nada. Hoy empieza una forma distinta de vivir, una vida donde no reaccionas por impulso, donde no negocias con tu conciencia, donde no dejas tu paz en manos de otros. Una vida donde levantas muros internos firmes, no para aislarte, sino para proteger lo que Dios está formando en ti. Recuerda siempre esto. La verdadera fortaleza no se nota en lo ruidoso de tus palabras, sino en la solidez de tus decisiones. No se mide por lo que dices creer, sino por cómo vives cuando nadie te observa. Y si hoy has sentido confrontación, no la rechaces. La confrontación correcta no destruye, edifica. Dios no señala para avergonzar, señala para restaurar. Si este mensaje habló a tu vida, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite recuperar su fuerza interior, alguien que esté luchando en silencio, alguien que tal vez no sabe por qué se siente tan debilitado. A veces, una sola palabra a tiempo puede cambiar el rumbo de una vida entera. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos construyendo carácter, dominio propio y fe práctica, sin superficialidad y sin atajos. Cada enseñanza está pensada para ayudarte a vivir una fe sólida, madura y aplicable al día a día. Y antes de irte, quiero que dejes una última declaración en los comentarios como cierre consciente de este proceso. Escribe ahora esta frase completa. Decido vivir con dominio propio y no volver a ser una ciudad sin muros. Escríbela con intención, porque las decisiones que se declaran se afirman. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitir que esta palabra llegue a tu vida. Y recuerda, cuando gobiernas tu interior, nada externo puede destruirte. Nos vemos en el próximo mensaje.